Bueno, el doctor Jonathan Alejandro Galindo Soto es doctor en psicología. Es profesor de tiempo completo, titular A en la Universidad de Guanajuato. Él cuenta con PRODEP y el SNI. Es psicólogo clínico con amplia experiencia y diversos reconocimientos como docente. Él es investigador profesional y al mérito laboral. Cuenta con líneas de investigación en filosofía y enseñanza de la ciencia, psicología del envejecimiento y psicoterapia con arte. Aficionado a las artes en general, es particularmente cinépata y bibliópata, aunque sigue siendo socialmente funcional. Intenta ser siempre un mejor docente, consciente de sus límites y de las dificultades contextuales que enfrenta. Obviamente este currículum fue diseñado por él. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Voy a saturarlos de datos, voy a caer en lo mismo que critico, pero lo que voy a intentar es que dentro de todo eso, como va a quedar grabado, ¿no? Puedan ir recuperando sobre todo algunos conceptos que puedan investigar más adelante para hacerse preguntas sobre estas cosas. Entonces, voy a tratar de ir muy rápido para ver si nos puede quedar un poco más de tiempo para el diálogo. De todas maneras, lo que está aquí queda grabado y lo pueden ver a una velocidad .5. Entonces, ¿cuál es el glosario básico que vamos a necesitar para comprender de lo que vamos a hablar ahorita? La cronología, por verdad, mal de archivo, uso de memoria, simulacro, simulacra, mediación simbólica, filtración reguladora, psicofancia, espiral delirante, colapso del modelo, efecto de Roger, amagia, estupidez, angustia, conducta laboral por las reglas, determinismo comportamental y lo que es la captura reguladora, que tiene que ver con el título que da origen a esta cosa. Entonces, ahí está una breve explicación de cómo, descripción de cómo se vincula a lo que vamos a estar comentando. Entonces eso se queda para que lo chequen luego con calmita, lo voy a leer. Pero nos iremos, digamos, en 5 momentos que trataré de que sean pues, lo más claro posible, ¿no? Estos 5 momentos tienen que ver con la arquitectura de la ignorancia, la posverdad, como esa arquitectura, lo que son las filtraciones reguladoras, la psicología de la certeza cómoda y pues una propuesta final como para dejar algo que considerar. Entonces, lo primero tiene que ver con la arquitectura de la ignorancia, donde tenemos que revisar la metodología, el mal de archivo y los abusos de la memoria. Entonces, es importante que demos cuenta que ignorancia no es no saber, o sea, no es la falta de conocimiento, sino que en muchos casos es el resultado de lo que alguien más quiere que ustedes conozcan o desconozcan o conozcan de cierta manera. Es decir, no hay procesos únicos de ignorancia en un sentido de que haya un conocimiento al que haya que llegar, sino la ignorancia como un proceso en el que se filtra, se oculta, se distorsiona el camino a una multiplicidad de conocimientos que se contradicen entre sí. Entonces pueden revisar el texto de Proctor, ¿no? Para entender este concepto de agnotología. La agnotología tiene que ver pues con un diseño, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, vamos a pensar, ¿no? Vamos a comparar el discurso de la mañanera aquí en México, el discurso de Trump en su red social, el discurso del presidente diagonal dueño de Corea del Norte, es decir, de cualquier sistema político que ustedes quieran, no nos centremos en ninguno en particular, y ahí podemos ver, ¿no? Uno se avienta a cualquiera de esas y uno puede ver rápidamente cómo lo que menos entra en juego es la verdad, ¿no? Es como lo que menos entra en juego es la búsqueda
del acceso al conocimiento. Lo que se busca es una línea ideológica que se comparta por todos aquellos que están presentes observando, algo así como lo que yo estoy haciendo con ustedes. Hay muchas cosas de las que no les voy a hablar, hay cosas que sé que no les estoy diciendo para que ustedes no se desvíen y se ubiquen en lo que yo quiero que estén pensando, ¿no? Y entonces a eso le podemos llamar agnotología, a esa producción de ignorancia. Entonces, en vinculación con lo que estamos viendo, ¿no?, que tiene que ver con la inteligencia artificial, vamos a tener la nativa, la perdida, la construida. Entonces, hay cosas que por supuesto, sí, efectivamente, no se conocen. Es como el nivel más típico de concepto de ignorancia. El perdido, ¿no?, es aquello que se esconde. Pensemos, por ejemplo, en los trabajos de Eratóstenes y Aristarco de Samos, ¿no? Es decir, parece que es hasta muchos siglos después que algún genio tiene la iluminación para decir que la Tierra es redonda o cosas por el estilo, y cuando revisa uno históricamente uno encuentra, digamos, que muchos siglos antes ya habían discutido cosas similares. Vamos a ver que algo parecido sucede ahorita en cuanto a que los retos que tenemos actualmente pues podrían tener más de 2500 años, ¿no? Esto no es novedoso. Y la construida, esa es la que más nos preocupa, sobre todo por el manejo de las inteligencias artificiales. Es decir, uno podría desde acá de Occidente decir claramente que DeepSeek tiene una visión del Estado chino en la producción de respuestas, y hay preguntas que uno puede hacer que la inteligencia dirá, híjole, no puedo responder peso, no sé de qué me hablas, así no fue, ¿no? Pero también del otro lado uno puede decir, es que los sionistas son dueños de ChatGPT, ¿no? Y entonces van a redirigir todo hacia acá. Pensemos, por ejemplo, en el cine hollywoodense, ¿no? Cuando uno piensa en la persona más mala de la historia, aparece la figura de Hitler, ¿no? Pero si uno pone como parámetros de maldad, vemos que pues, Hitler no tiene nada, o sea, no le llega. Y uno dice, es que mató muchos, pues Stalin mató muchos más, ¿no? Es que arrasaba, pues Gengis Khan arrasaba mucho más, ¿no? Es que el nivel de salvajismo era terrible, pues el Ronda fue peor, ¿no? Es que la destrucción sistemática de una población fue terrible, pues lo estamos viendo en Gaza, ¿no? Es decir, sin embargo, uno ve que cada 3 o 5 años gana el Oscar una película del Holocausto, ¿no? Entonces, uno empieza a construir esta idea de que el pueblo judío tiene derechos a convertirse de víctima a victimario, y de eso hay un montón de trabajo de un montón de gente, ¿no? Que no nos referimos al de a pie, no nos referimos a la persona que forma parte de un pueblo, sino nos referimos a cúpulas, ¿no? A cúpulas que de manera consciente elaboran procesos para construir historias. Pensemos, por ejemplo, en el caso de México y Juárez, ¿no? Se nos enseña al Juárez como un héroe y a Porfirio Díaz como un villano, y nunca se dice que estaban del mismo lado en algún momento de la historia, o que Díaz trataba de defender cosas de Juárez, ¿no? O que cosas que se le achacan a Díaz en realidad lo clamó Juárez, o que se defiende la soberanía mexicana usando la figura de Juárez y se olvida el Tratado Magno Campo, donde se había regalado el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que en cualquier gobierno, en cualquier institución, aquí en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Vamos a generar como supuestas verdades que vamos a ver que ustedes repliquen sin darse cuenta, que las hagan suyas, ¿no? Y entonces crean que hay una verdad a la cual uno puede acercarse y a partir de ahí uno puede tener conocimiento. Esa es la más peligrosa. Cuando ustedes trabajan con IA, pues la IA no les va a decir sobre cuál está trabajando, nada más les va a aventar una respuesta, ¿no? Pero ustedes tendrán que ver si lo que no les dice en esa respuesta
es nativo, perdido o construido. Entonces ahí ya tienen un reto, ¿no? Ponerse a pensar si lo que no dice una IA es nativo, perdido o construido. Si pensamos en términos de Derrida y Todorov, por ejemplo, ¿no? Derrida tiene una propuesta interesante en el sentido de que uno no tiene memoria en la que almacena cosas, sino que uno construye memorias. Es decir, ahorita ustedes están, si les hago las preguntas de cómo fue su infancia, no importa cómo haya sido su infancia en el fondo, sino cómo ahorita construyan la idea de infancia y construyan su experiencia y significación de esa idea de infancia que construyan ahorita. Entonces, el trabajo de Derrida, por supuesto, nos hace pensar, ¿no?, que lo que recuperan las inteligencias artificiales es universal, ¿no?, pero nos permite darnos cuenta que pues, es androcéntrico, clasista y sesgado por hacerse. Es decir, si ustedes preguntan cosas de economía, o de finanzas, o de cuestiones sociales, les va a dar respuestas de modelos anglosajones o de comunidades anglosajones. ¿Sí? Lo que Nishitani Osamu en algún momento ha marcado como la distinción entre el humanitas y el antropos, es decir, los blancos hombres, ¿no?, judio-cristianos con acceso a armas, dicen y son humanos, ¿no?, y todos los demás somos una cosa antropológica, ¿no? Es decir, piensen ustedes en el estudio, por ejemplo, de las finanzas de un pueblo precolombino y el estudio de las finanzas de Inglaterra en el siglo XIX. Y al de Inglaterra le dimos eso, historia de la economía, y al de Mesoamérica le dimos antropología. Es decir, una sola ciencia puede estudiar a todo ese cúmulo de cosas que hace ese animal parecido o que aspira a ser humano. Pues eso estará en las respuestas de la IA. La IA tampoco sabe, no maneja discusiones consigo misma, a menos que se quiera, y aún así no sé si pueda, dependiendo de lo que pregunten, acerca de la curación de datos, acerca de cómo llena vacíos, cómo complementa la información y que recupera de otra información que también fue complementada. Entonces, cuando uno hace una pregunta a una IA, ¿no?, el compa de Cervantes decía, pues dígame cuál maestro, ¿no? Y uno dice, pues de Baños. Porque entonces dice, es el institucional, por supuesto, joven, ¿no? No es maldad, no es que mi buen amigo Roberto Bulnes haya pensado en una manipulación grotesca, malvada, de manejo de lo que es en específico. Hay una buena intención. Hay una protección de datos, hay un respaldo institucional, es decir, hay intenciones conscientes también de hacer filtrados correctos. No todo es maldad. Sin embargo, lo que en realidad nos va a compartir es que muchos de estos procesos ni siquiera nos damos cuenta que los llevamos a cabo. Es decir, yo lo estoy haciendo ahorita. En el caso de Todorov, ¿no?, se nos mueve más hacia el asunto político, y entonces él nos recuerda como, por ejemplo, la reconstrucción de la historia soviética o la reconstrucción de la historia israelita, ¿no?, muy a fondo, con muchos datos, testimonios, etc. Pero aún así tendrá él su propia metodología en el proceso, su propia carga, su propio sesgo. De todas maneras nos sirve para entender que el peligro con la IA es que esto lo hace una y otra y otra y otra vez. Es decir, quizá Adam Smith publicó algunas cosas, quizá Carlos Marx publicó otras, pero la IA lo que hace es buscar lo que hay sobre eso, pero ahora resulta que ya los investigadores trabajan con IA y entonces se genera un mapa o un modelo de eso que escribió otro autor, luego la IA recupera ese mapa y luego la IA ese segundo mapa como fuente para un tercer mapa
y ese tercer mapa se convierte en fuente para un cuarto mapa, y entonces cada que se hace una nueva pregunta, cada que se publica algo nuevo, aparece un nuevo mapa. Entonces, lo que Shumailov nos hace pensar es que estamos en un punto en el que ya hay mapas sin terreno, en el que ya solo hay fantasmas sin cuerpo, sin hombre vivo antes. Es decir, se está retroalimentando a sí misma la IA con cosas que ha generado la IA, porque los científicos ahora escriben con IA, los revisores revisan con IA, ¿no? Y entonces los que leen en la escuela leen con IA, y entonces la IA empieza a hablar consigo misma y empieza a caer en un bucle de desaparición del archivo original. A eso le llama colapso del modelo, que estamos en riesgo de que terminemos diciendo cosas sin sentido que se validan a sí mismas. Entonces, este abuso se automatiza, o sea, decíamos, no es que uno decida cometer ese abuso de memoria o ese mal de archivo, no sucede, tenemos que hacerlo para sobrevivir. Entonces, ¿cómo es que se va haciendo? ¿Cómo es que se va construyendo? ¿Cómo es que entonces ya no hablamos de certezas o verdades, sino posverdades, lo que está más allá de eso? Bueno, en términos internacionales, pues, vamos a decir que ser completamente escéptico es contrario a existir. Si yo no estoy convencido y doy como una verdad que ustedes están aquí presentes, y empiezo a dudar de que quizá tengo un brote psicótico, o quizá estoy soñando, o quizá ustedes son actores contratados para rellenar, si empiezo a dudar eso, se me complica hablar con ustedes. Si empiezo a dudar de todo, en todo momento, pues caigo en lo que podríamos llamar callejón sin salida, cul-de-sac, paz, en un punto en el que, bueno, no me puedo mover porque sé que a donde me mueva será mentira, sea que hacia donde me mueva habrá agnotología, sea que hacia donde me mueva habrá manipulación. Pues no queda más que decir, ya ni modo. Es decir, supongo que ninguno de ustedes, ¿no? Es un ejemplo que pongo en la clínica, yo no sé cuántos de ustedes se hayan puesto en la mañana a verse al espejo y decir, caramba, me iré desnudo hoy. Sin embargo, el vestirse no es natural. Fueron obligados a vestirse, ¿no? Pasaban corriendo encuadraditos como al año y medio, ¿no? Más o menos, y entonces alguien gritaba, ¿no? Así, María, Juanito está corriendo encuadrado, ¿no? Ah, vístelo porque fue visita, ¿no? Y ahí estaba Juanito enseñando sus alegrías, ¿no? Entonces, lo obligaron a vestirse, ¿no? Nos obligaron a usar cubiertos, nos obligaron a hablar español, nos obligaron a venir a la universidad, solo que cada vez es más discreto. Más pequeño era más obvio cómo nos obligaron. Hoy no nos preguntamos si debíamos venir vestidos, pero nos obligaron a venir vestidos. Entonces, así vivimos, sin darnos cuenta de todo aquello que se nos ha ordenado, que nos traspasa como queremos suponer, pues, en nuestra identidad. Entonces, en el asunto de la posverdad, ¿no? Tiene que ver que cuando uno empieza a ver que hay una pelea por la verdad, cuando ya uno dice, ah, sí, y te muestro sus procesos en el que pasó antes, ¿no? Empiezo a criticar a los niños, ¿sí? Y entonces la verdad es la mía, ¿sí? Pero entonces el que sigue después de mí me critica a mí, ¿no? Y entonces ya empieza uno así cuando se está dejando. Entonces, lo que normalmente va a ocurrir, a menos de que uno lo trabaje de forma muy específica, es que uno como que siente quién está diciendo la verdad. De ahí se acaba. Entonces, ¿qué sucede? Pues que lo que tenemos ahora es que no es que uno alucine, ¿no? Sino que uno, frente a todo este cúmulo de contradicciones y posibilidades, se guía más por asuntos emocionales, se guía más por asuntos en los que dice uno, pues hasta aquí me quedo, ya sea de forma
racional verbalizada. Si ustedes, por ejemplo, tratan de comprender un fenómeno social y se van a las redes sociales, pues van a ver que eso se ve claramente, pero si se van a los documentos científicos que se supondría no deberían tenerlo, van a ver que es lo mismo, en distinto grado, pero sigue apareciendo. Entonces uno pregunta, y entonces, maestro, ¿cuál va a ser la IA que debo usar? Pues depende, ¿eres judío o eres chino? ¿Estás a favor del régimen norcoreano o estás a favor del régimen cubano? ¿No? Para saber qué te puede acomodar mejor, ¿no? O para qué la quieres. Es que la quiero para hacer videos. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor te sirve más Notebook LM, ¿no? Los hace más bonitos. Pero Notebook no va a buscar, solo va a agarrar lo que le des y no va a hacer análisis. Bueno, no me dijiste que entiendes por mejor IA. El concepto de mejor incluye una posverdad. No hay una verdad en el concepto mejor. Hay un montón de cosas que tenemos que utilizar como propias verdades para poner en algún lugar específico esa verdad y a partir de ahí ubicar cuál es la IA que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Si seguimos a Cassidevich y Baudrillard, vamos a pensar que tenemos entonces que ubicar estas ideas para empezar a pensar el asunto, ¿no? El vivir en símbolos, es decir, ni siquiera el color es algo que llegue directamente a nosotros, ¿no? Yo soy un poco daltónico, entonces cuando yo estoy viendo que me pongo, de repente me regañan porque el color que usé no era el correcto, y yo digo, pues es que es gris, y me dicen, no, es verde. ¿Verdad? Y lo que pasa es que, pues, como tenemos los conos y los bastones es distinto, mi particularidad ligeramente daltónica hace que yo vea colores que no están ahí. Y así nos pasa a todos. Tenemos diferentes configuraciones biológicas por las cuales percibimos los estímulos ambientales de forma distinta. Entonces ni eso tiene certeza y verdad. No es lo mismo si vemos con luz ultravioleta que con infrarrojo, que con luz solar, con luz blanca que utilizamos nosotros, ¿no? Pero entonces agarramos algo, lo que sea más difícil criticar, lo que sea más difícil cuestionar, lo que nos hace sentir seguros, y ahí aparecen los mayores peligros de sesgo, en lo que nos hace sentir seguros, que puede ser una religión, puede ser un modelo teórico, puede ser una técnica de investigación, puede ser un modo de vida, pero de algo nos agarramos. El asunto con la IA es que de manera muy clara, muy clara, está generando mapas sin territorio. Es decir, es una advertencia. Cuando ustedes le preguntan a cualquiera de las inteligencias artificiales, te dice, chéquele porque la riego. Y uno como que no escucha eso. Como cuando ustedes le dieron a aceptar los términos y condiciones de Google y decía, el gobierno de Estados Unidos puede revisar sus fotos de acceder al disco duro y revisar todos sus comportamientos. ¿Cómo no? ¿Sí? Entonces, el asunto acá es que la IA lo declara, pero es como la observación participante en la etnografía. Al principio es estridente, llega el güero antropólogo, ¿no? Pachudo, a mezclarse entre los indios, ¿no? Y entonces de repente es muy estridente porque es más alto, es más blanco, no se le entiende qué dice, huele feo, ¿no? Y entonces pasan los días, pasan los meses y se pierde eso. Nos pasa lo mismo con las ideas. La primera vez que hacemos una pregunta, leemos, esto no es seguro, no crea en esto que le voy a contestar, vaya usted y busque fuentes confiables, pero bueno, si quiere, siga. La 10ª vez que la usamos ya no vemos, ni siquiera es que lo leamos, es invisible esa leyenda que aparece abajo todas las veces que la usamos. Empezamos a sentir realidad en las contestaciones.
Entonces, ¿cómo es que se sesga una inteligencia artificial, digamos, a diferencia de los sesgos cognitivos que podemos tener de forma natural en nuestras contingencias? Bueno, con filtración de diseño, ¿no? Y ya también preguntaban hace rato, el RLHF, ¿no? Este asunto de que la IA aquí, así como que dices cualquier cosa y dices, ¡ay, eres un genio! ¿No? ¡Qué gran idea has tenido! Podemos continuar eso. ¿Qué te parece? La retroalimentación que da el humano a las contestaciones de la inteligencia artificial está diseñada para eso, porque se vuelve adictiva. Si tú haces la pregunta o retroalimentas y te dices, eres un estúpido, ¿no? Es más probable que la dejes. Entonces los que diseñan las inteligencias artificiales saben que vamos con egos lastimados, ¿no? Saben que vamos con necesidades de afecto y entonces nos tratan de revolver. Y se ajustan a nuestros modos de hablar. Esa es una filtración del cerebro. Pero eso incluye prohibiciones, cosas que no te van a dar. Ustedes pregunten cómo armar una bomba y entonces empieza, ¿no? Pregúntenle porque les dé pornografía infantil y entonces va a filtrar, ¿no? Entonces hay cosas que desde el diseño te va a decir esto no te lo voy a dar y te lo avisa, o simplemente no te lo da y no te avisa. Pero ya está diseñado para eso. Es decir, no te va a insultar, pero sí te va a elogiar. Ninguna de las dos técnicamente es necesaria para la respuesta que me está dando la IA, pero sí está diseñada para que yo me sienta mejor al usarla. En filtración de datos, ¿no? Las cosas marginadas pues siempre quedan fuera del algoritmo. Si el algoritmo busca la mayoría de las respuestas que son congruentes entre sí, difícilmente va a optar por recuperar una voz disidente como algo que hay que tomar como respuesta. Entonces, cuando ustedes pregunten cuestiones económicas, difícilmente les va a contestar con anarquismo. No les va a contestar con desobediencia civil estilo Henry David Thoreau. Los va a acoplar al sistema. ¿Sí? En la filtración ideológica latente, pues es cuando uno no se da cuenta que lo está haciendo. Es decir, aún en la mejor de las intenciones, trabajamos en la Universidad de Guanajuato, por ejemplo, los terapeutas o quienes estemos utilizando IA, no nos damos cuenta que nos sucede y de todas maneras también lo hacemos. Y en la geopolítica explícita, ¿no? Pues hay cosas muy particulares, ¿no? Cómo se ajustan ya por modelo, ¿no? Por modelo de inteligencia, ciertas formas de responder distintas. Hay lugares que permiten más discusión, hay lugares que permiten menos, hay lugares que permiten hacia ciertas discusiones, etc. Y lo importante entonces es comprender que ese filtrado no es ni desea ser neutro. Entonces, aparecen, ¿no? La psicofancia y este asunto de espiral delirante, o bucle delirante, ¿no? Cuando la IA toma como respuesta una retroalimentación, por ejemplo, de ustedes, es decir, ustedes preguntan, ¿qué debo aprender en esta carrera? Le responden, y ustedes dicen, no, yo me refiero más hacia esto. Esa segunda respuesta se convierte en fuente primaria y entonces provoca que la retroalimentación busque satisfacerte, pero se convierte en información primaria para la inteligencia artificial. No la distingue de una opinión. Entonces va a buscar respuestas que históricamente, sobre todo si pagan, ¿no? Si pagan y hacen entonces sus historiales, así como Facebook les acomoda los algoritmos, ¿no? Ay, mira, es que me leyó la mente. No, es que eres muy repetitivo, ¿no? Es que es fácil predecir lo siguiente que vas a solicitar, entonces te lo mando. Has estado ubicado, ¿no? Puedo detectar que has estado ubicado en 30 zapaterías los últimos 15 días. Tú vas a mandar comerciales de zapatos. Ay, mira, ¿cómo supo? Pues te ubica, porque le diste predecir ubicación. Entonces, va a buscar cosas en las respuestas que no hagan que te enojes con la IA. Entonces, va a ajustar la respuesta a lo que por algoritmo encuentra como una verdad que tú soportas. No solo el estilo cañón, la verdad soportable te la va a dar para que se ajuste.
como en el algoritmo, de repente cada vez salen más cosas que van de acuerdo con lo que ustedes piensan y menos cosas que van en contra de lo que ustedes piensan. Por eso desapareció el botón de no me gusta. Esa cama de eco que hablaba el doctor Godínez hace rato, ¿no? Que genera destrucción de intersubjetividad porque nos manda a nosotros mismos, tendría que ver con la psicofancia y lo que también empuja al bucle de vida. Entonces, ha habido casos extremos en los que ha habido gente que termina suicidándose, ¿no? O gente que termina creyendo que revolucionó las matemáticas porque estaba convencido de estar descubriendo cosas importantes por la retroalimentación de ChatGPT, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con que su trabajo sea maravilloso. Ahí están ejemplos específicos de cómo es que sesgan. Quedan en el video para que lo chequen, de las más usuales. Tenemos particularmente, a diferencia de los otros sesgos que decíamos humanos, ahora lo que tenemos es la necesidad de recibir síntesis integradas y cortas. No les da respuestas muy largas, no les manda un libro de respuestas, les manda algo breve, ¿no? Tienen que confiar en que eso tiene fuentes y aceptan la fluidez como se, es decir, como se escucha, como se lo dijo en serio, pues entonces lo creen. Entonces ahí están otros sesgos que ya han sido detectados. Es muy padre cuando ustedes le preguntan a una IA que analice los sesgos de las otras IAs, porque entonces ahí les va a dar mucha información. Y entonces, ¿por qué nos pasa esto? Ya para ir cerrando, no porque no tengamos inteligencia, sino porque hacemos un uso distinto o no funcional de esa inteligencia. ¿Por qué? Porque estar escéptico, estar en búsqueda de causalidades es desgastante. Entonces no soportaríamos vivir a ese ritmo. Tenemos que descansar y aceptar las cosas. Cada autor, pues, ¿no? De estos autores pueden irlos checando. Me interesa sobre todo ahorita como psicólogo, por supuesto, irnos a las de determinismo comportamental y las otras reglas contra contingencias para explicar que el usuario refuerza los scripts y el script está diseñado para mantener ese sistema de reforzamiento y que vamos a preferir reglas generales ambiguas a reglas específicas porque las reglas generales no son falsables. Es mucho más difícil criticar una regla general. Hay que hacer el bien. ¿Cómo dices que no? Entonces, lo último, tener cuidado con nuestra incapacidad para ubicar reglas generales que están detrás del algoritmo, tener cuidado con que nuestras preguntas evoquen respuestas de reglas generales. Tenemos que tener cuidado con la ilusión de la libertad, con la ilusión de la verdad y la ilusión de la certeza. Tenemos que revisar entonces lo del colapso del modelo, el vértigo epistémico, el deslizamiento semántico, la etnología algorítmica, las cámaras de eco personalizadas y la suplantación de autoridad de las que hemos platicado. Salimos entonces con 5 propuestas y con esto acabamos. Pónganse a pensar, ¿no?, qué tipo de filtración opera en la respuesta. Pónganse a comparar entre distintas e incluso con la misma inteligencia hagan la que se compare y que de nuevas respuestas. Rastreen de dónde están sacando los conocimientos. Retroalimenten cuando les quede claro que hay un sesgo que es fácil ubicar. Y bueno, entonces sí es más desgastante, pero es más probable que queden menos manipulados y menos entregados. Usen prompts de falsación, prompts de archivo, prompts de cero explícito, comparación intermodelos. Cada vez que se sientan seguros es porque saben menos. Y retroalimenten de forma explícita. Utilicen esos elementos para saber cómo utilizar la IA. ¿Saben? Entonces, la IA produce ilusiones de libertad y de certeza, pero también de pensamiento crítico. Era predecible que teníamos que criticar el pensamiento crítico
Sí, era fácil. Esperaba que, sin saber que iba a ver quién iba a participar con qué, iba a salir. Espero que quede claro cómo es que se podía predecir que iba a salir. Entonces, reconozcan que todas las respuestas tienen detrás a alguien que se beneficia de ellas. Y hay que darles algunas referencias para que chequen, y con eso termino. Muchas gracias.